Se reveló este retrato, el oficial de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. Le cuento con qué lo comparan. Transportistas del Estado de México anunciaron que van a marchar al Zócalo capitalino para exigir un alto a la inseguridad. Por supuesto, le voy a contar cuáles son los horarios y vialidades afectadas. Detuvieron al exdirector general de la cooperativa Cruz Azul. Minia Taide nos cuenta. Israel bombardeó parte de la Franja de Gaza a pesar de que, como ayer le platiqué, habían llegado a un acuerdo de paz con Hamás. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paula Barquet, ya lo sabe, y así arrancamos. Bueno, y justamente le decía, ya fue publicado el retrato que va a usar el republicano Donald Trump durante su segundo mandato en la Casa Blanca. En la imagen aparece con este traje azul y con un pin de la bandera de Estados Unidos, muy similar a la que se convirtió en la oficial para su primer administración en 2017, pero con evidentes diferencias por la gesticulación totalmente distinta de lo primero que habíamos visto a en esta ocasión en su segundo mandato. Sin embargo, cuando luego vamos a comparar esta última fotografía, resulta que se ha comparado con su retrato de cuando fue fichado en la cárcel en 2023. Es precisamente la que tiene del lado derecho, aquella cuando fue detenido, acusado de haber intentado revertir los resultados de Georgia en las elecciones de 2020. Se parece mucho más a la detención que a la elección de hace unos años. Ahora, a propósito de todo el tema de Estados Unidos, hay algunas entidades de ese país que ya se están preparando para cumplir con la promesa de la deportación masiva de inmigrantes ilegales. Por ejemplo, Greg Abbott, el gobernador de Texas, ya arrancó con reforzar la seguridad, particularmente en la frontera, y así apresurar la construcción del muro que divide a Estados Unidos de nuestro país. Omar Brito, tú nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, por favor, cómo se está viviendo ya esta tensión en la frontera entre los Estados Unidos y México. Paola, muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en esta cobertura ya a unos días que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión. Nosotros nos encontramos en El Paso, Texas, un estado muy importante, clave, que será una vez que tome ya las riendas del gobierno estadounidense Donald Trump, porque ya podemos ver la política justamente de Greg Abbott, quien es el gobernador de este estado, el gobernador de Texas. Se está reforzando. Lleva muchos años ya poniendo su propio muro, colocando estas boyas que hemos visto en el Río Bravo. Ahora alista la colocación de cientos de kilómetros de alambre de púas. Ya lo habíamos visto en el Río Bravo, ahora las está colocando en la base del muro. Quiere decir que no se va a detener. Hoy mismo publicó en sus redes sociales que continúa construyendo el muro en donde no había en toda esta parte de Texas. Y bueno, pues hay expectativa, una expectativa importante de qué será lo que va a pasar en el tema migratorio aquí en Estados Unidos. Nosotros estaremos muy atentos en los próximos días. La información. Muchísimas gracias, Omar Brito. Como siempre, vamos a estar pendientes. Gracias. Otra de las promesas del republicano fue, como usted lo sabe, declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Bueno, pues hoy la presidenta de México respaldó las declaraciones de Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, que, como ayer le platicaba, dijo que se podría realizar un trabajo conjunto entre ambos países para enfrentar el tráfico de drogas antes de pensar en una incursión militar a nuestro país. Because these are sophisticated criminal enterprises. They are terrorizing the United States, but they are sophisticated criminal enterprises, and they operate in the trafficking of people, drugs, and migrants. What about military force
Well, that's an option the president has at his disposal. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. My preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively because it is impacting their nation as much as ours. Eso fue muy bueno de su declaración, que buscarían desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México, y me quedo con esta parte de colaboración, le tomamos la palabra y esperamos que en el momento en que se den las condiciones podamos estar haciendo estos diálogos de alto nivel. En este mismo contexto, no se puede perder el próximo lunes 20 de enero nuestra transmisión especial Trump regresa. Acompáñeme, por favor, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde junto a mi queridísimo Alex Domínguez para darle todos los detalles de la toma de protesta de Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca y, por supuesto, todo lo que esto va a implicar. El momento que cambiará el rumbo de América está por llegar. Este 20 de enero, la historia vuelve a escribirse en la Casa Blanca. Milenio Televisión despliega el poder informativo más grande de México. Enviados especiales desde Washington, D.C., corresponsales en cada punto de la frontera. El análisis más profundo de nuestros editorialistas. Minuto a minuto, la cobertura más completa del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Alejandro Domínguez y Paola Barquet te llevan al centro de la noticia. Lunes, 9 horas. La historia se vive en Milenio Televisión. An agreement last night. Today, Hamas have been making changes to this agreement. Now, Hamas are a jihadist organization. They are renowned for terrorism and for killing and for murdering families. They are not renowned for their keeping to deals. Después de la anunciada tregua que aquí le platiqué en la Franja de Gaza, hoy Israel acusó a Hamás de provocar una crisis de último minuto porque dio marcha atrás sobre algunos de los puntos del acuerdo de la tregua, por lo que se habría decidido realizar ahora un nuevo bombardeo. En Gaza, la Defensa Civil indicó que Israel había bombardeado varias zonas del territorio palestino desde el anuncio del acuerdo, matando al menos a 73 personas. Recordemos que las negociaciones entre Israel y Hamás se aceleraron en estos últimos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejara la Casa Blanca o deje la Casa Blanca. Ahora el gabinete israelí va a someter a votación la tregua mañana después de resolver estas disputas en torno a la lista de quienes serían liberados. Horas después de este conflicto, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que se alcanzó un acuerdo para devolver a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Oiga, y mientras tanto, la segunda etapa de la nave Starship, el cohete más grande y más poderoso del mundo, se perdió después de un despegue desde la base de SpaceX en Boca Chica, en el sur de Texas. La empresa del magnate tecnológico Elon Musk señaló durante la transmisión en directo que había perdido contacto con el cohete que debía amerizar en el Océano Índico. Después de volar por sí solo durante unos 5 minutos, uno de los 3 motores internos se apagó. Al final, más de 6 motores se apagaron y esto es lo que produjo un desmontaje rápido e inesperado que interrumpió el proceso. Are those shooting stars? What is it? What are those? Look up, everybody! Look up! Look up! Pues hay que
hablar también de asuntos de seguridad. Ayer en este espacio le platiqué de la comparecencia de Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa. En ese sentido, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se les va a exigir a las agencias de seguridad de Estados Unidos que entreguen un informe detallado sobre las circunstancias de la detención de este narcotraficante. Cabe señalar que previo a esta última declaración sobre el tema, el actual gobierno federal ya había hecho una petición formal de extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, se sabe que no hubo una respuesta completa por parte de ese país sobre los detalles de esa sustracción del Mayo en México. Cuando llegue el presidente Trump, se la vamos a solicitar también. Porque es algo que tienen que aclarar. Y la propia Fiscalía General de la República tiene sus investigaciones y su conocimiento. Y tiene también su parte en la que le corresponde actuar. Pero esa información es indispensable que se dé completa. ¿Cuál fue la participación de las agencias? ¿Qué agencias en esta detención? Hay que recordar que la versión que se tiene sobre lo que ocurrió fue contada por el propio narcotraficante mexicano, quien a través de una carta es que divulgó, la divulgó su abogado y aseguró que fue secuestrado en Sinaloa, donde se le citó para reunirse con Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el gobernador de la entidad, según dice él mismo, Rubén Rocha Moya. Ahora, mientras tanto, aquí en nuestro país, particularmente en Sinaloa, el cuerpo sin vida de un exagente de la Fiscalía General de Sinaloa fue abandonado frente al Congreso del Estado. La víctima fue identificada como Luis Alberto, quien fue levantado por hombres armados ayer mientras llevaba a su hija a la escuela. Junto al cuerpo del exagente había una cartulina anaranjada con advertencias. Aquí cabe destacar que el sujeto había sido dado de baja después de su detención por haber conducido una camioneta con reporte de robo, pero aún falta por averiguar detalles sobre lo que pudo haber sucedido y que terminara así. Y ahí mismo en Sinaloa, y a tan solo 600 metros de distancia de la sede del Congreso del Estado de Sinaloa, donde fue arrojado el cuerpo del exagente de la Fiscalía Estatal, una plaza comercial, la que tiene en pantalla, fue consumida por un fuerte incendio. Entre los establecimientos incendiados estaba el Casino Royal Jack, un sitio de juegos infantiles y brincolines, además de un cine. Hasta el momento no se han reportado heridos y, por supuesto, habrá que seguir escuchando las conclusiones de las investigaciones sobre lo que pudo haber generado este incendio. No mames, güey, ¿cómo quedó el morrito? ¿Y dónde vamos a buscar agua? Pues la gente no va a estar como pendeja. Sobre la explosión registrada ayer en un taller de pirotecnia clandestina en Chimalhuacán, Estado de México, hoy se confirmó la muerte de una segunda persona. De los 9 hospitalizados que se informaron ayer por parte del IMSS Bienestar, 3 ya fueron dados de alta. Elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de los cuerpos de emergencia siguen trabajando ahí en el lugar para descartar que haya, por supuesto, más personas sin vida o daños de consideración. Cabe destacar que los vecinos del municipio denunciaron que había además una gasera clandestina muy cerca que pudo haber afectado también en todo este proceso de la explosión.
Además de esto, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna reportó el rescate de 8 perritos que habían sido afectados por la explosión. 2 de ellos presentan quemaduras severas y 6 están en valoración. Recordemos que el Estado de México es además el mayor productor de pirotecnia en nuestro país. 72 de sus 125 municipios tienen esta actividad de forma continua y, por supuesto, entender que sí, muchos de ellos operan bajo regulación de la Sedena. Este en particular no la tenía. Vámonos a asuntos de política, rumbo a la elección al Poder Judicial. Después de que el INE logró este acuerdo con la presidenta para aumentar el dinero, el presupuesto para las votaciones de junio, pero sin especificar, eso sí, cuánto sería, ya hoy Claudia Sheinbaum anunció que solamente tienen disponibles 800,000 pesos más para que el INE use en la elección. El dinero corresponde a 6, además de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que fueron extinguidos y que eran usados nada más y nada menos que para otorgar prestaciones de ley a los trabajadores del Poder Judicial, como seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible, los otros en este momento tienen algunos amparos. Entonces esta idea de que piden 1.500 millones, pues no sé de dónde y por qué. Entonces yo creo que la gente que nos escucha, ustedes, están de acuerdo en que tienen que informar el INE de en qué se destina ese recurso. Porque 7,000 millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Es importante decir que solamente la colocación de cada casilla va a costar 34,000 pesos. Esto quiere decir que con este aumento pues alcanzaría al INE para colocar unas 25 casillas extras de las que se tenían previstas. Pero el presupuesto no ha sido un tema tenso solamente para la elección del Poder Judicial, sino para su propio funcionamiento. Hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, se reunió con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Educación, y Ernestina Godoy, consejera jurídica presidencial, para negociar un aumento para el gasto establecido de este año. La ministra presidenta argumentó que de conseguirlo podrían evitar que se vean afectadas cientos de familias y que los trabajadores se vayan a huelga. Al final de esta reunión acordaron instalar una mesa de trabajo para determinar la viabilidad de este aumento. Que las víctimas y las sobrevivientes de transfeminicidio tenemos justicia, porque no tenemos justicia. En este espacio le informé sobre cómo la activista trans Natalia Lane increpó así a la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján para exigirle que no dejen en libertad a su agresor después de que hace 3 años trató de asesinarla. Hoy la activista trans, junto a colectivos de la comunidad, vandalizaron las instalaciones del Poder Judicial capitalino para exigir justicia. Así Bajo diversas exigencias, colectivos trans encabezados por Natalia Lane vandalizaron la sede del Poder Judicial en la Ciudad de México. La activista trans y otras mujeres de familiares de víctimas rompieron los vidrios y entraron en la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México. Natalia y las integrantes de la comunidad trans que la acompañaban se encontraron con una manifestación simultánea por parte del colectivo No Más Presos Inocentes, lo que desató la furia de los manifestantes transgénero. En varios momentos hubo confrontación entre ambos grupos y previo a esto los colectivos transgénero rompieron vidrios, puertas y equipo electrónico para después encarar al colectivo que defiende a Alejandro N. Las puertas de acceso al edificio José María Morelos quedaron destrozadas, así como barrotes, vidrios, arcos detectores de metal, así como pantallas y mobiliario del edificio de los juzgados civiles del Poder Judicial de la Federación. De estos hechos no hubo personas detenidas. Por su parte, el Poder Judicial no emitió ninguna postura sobre el hecho.
Vamos a otros temas. A más de un año del impacto del huracán Otis y 4 meses de John, hoy la presidenta presentó este plan que se llama Acapulco se transforma contigo, que tiene la idea de reactivar el puerto. El proyecto prevé una inversión de 8,000 millones de pesos en los próximos 6 años para ayudar a la infraestructura y la reconstrucción del sistema de agua potable. En este evento estuvieron presentes algunos empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim. Él aseguró que con esta acción Acapulco se va a revitalizar. Y felicito a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su equipo por ese nuevo programa de hacer muy fuerte a Acapulco. Y bueno, pues solo decirles que nosotros, junto con los esfuerzos del gobierno, seguiremos empujando adelante para que Acapulco cada vez sea mejor. Muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer al pueblo de Acapulco y al pueblo de Guerrero. Son un ejemplo, no solamente para el país entero, sino para el mundo entero. Hablando de inversiones, hoy la Comunidad Autónoma de Cantabria anunció que siguen buscando convertirse en un destino digital para empresarios mexicanos. María José Sáenz, la presidenta de la Comunidad Española de esta región, dijo que buscan preparar a las personas que estén interesadas en adquirir habilidades de tecnologías de información y comunicación. Apostando con vehemencia por la reindustrialización sostenible, también por la revalorización de nuestras zonas rurales y el sector agro, también por un desarrollo del sector servicios basado en la innovación y en la especialización de alto valor añadido, y también, por supuesto, por la digitalización y las TIC, porque queremos hacer de Cantabria el destino digital del norte de España. Bueno, antes de irnos a un corte, ponga atención porque mañana se prevé una marcha de transportistas. Las vialidades que van a ser afectadas por el bloqueo de estas personas son la autopista México-Puebla, la autopista México-Texcoco, periférico a la altura de avenida Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, además de un contingente saliente de Los Reyes hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Los transportistas están convocados desde las 8 de la mañana y exigen un alto a la inseguridad y a la ola de violencia que viven diariamente. Con esto nos vamos a un corte y al regresar detuvieron al exdirector general de la cooperativa Cruz Azul. Tenía 5 órdenes de aprehensión en su contra. Mina Taide nos cuenta los detalles al volver. El momento que cambiará el rumbo de América está por llegar. Este 20 de enero, la historia vuelve a escribirse en la Casa Blanca. Milenio Televisión despliega el poder informativo más grande de México. Enviados especiales desde Washington, D.C., corresponsales en cada punto de la frontera, el análisis más profundo de nuestros editorialistas. Minuto a minuto, la cobertura más completa del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Alejandro Domínguez y Paola Barquet te llevan al centro de la noticia. Lunes, 9 horas. La historia se vive en Milenio Televisión. Bueno, y hace unos minutos le comenté que el gobierno federal autorizó un monto extra para el INE del que se había pedido en un inicio. Es importante aquí recalcar que el presupuesto va a ser de 800 millones de pesos mexicanos, como lo comentó la propia presidenta en la declaración que le compartí. Bueno, y ahora vamos a este tema. La Fiscalía General de la República capturó al exdirector general de la cooperativa Cruz Azul, a Guillermo N. alias Billy Álvarez. Mina Taide, tu espacio. Muy buena noche, querida Pau. Hoy con noticias de Cruz Azul, pero más allá de la cancha. ¿Por qué? Porque hoy vimos imágenes de la detención de Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la máquina y también quien fuera director general de la cooperativa La Cruz Azul. Y bueno, esto después de 5 años que, recordemos, se giró su orden de aprehensión. También hay que irnos un poquito más atrás porque todo este caso arrancó entre el 2009 y 2010 justamente con Armando Valverde, quien era el titular del Consejo de Administración en aquel entonces de la cooperativa La Cruz Azul, y señaló a Guillermo Álvarez Cuevas por malos manejos. Al final, bueno, todos estos años se vino
pues unos dimes y diretes entre varios sectores de la cooperativa, entre Guillermo Álvarez Cuevas, después aparece Víctor Manuel Velázquez, quien hoy es el director general de la cooperativa La Cruz Azul y presidente del equipo de fútbol. Y bueno, él es también el que levanta la mano y con un grupo de cooperativistas también demanda a Guillermo Álvarez Cuevas, y es cuando en 2020 se gira esa orden de aprehensión que hoy termina justamente con su detención. Veremos qué es lo que pasa justamente en este caso, porque seguramente habrá más que contar las consecuencias de todo por lo que se le ha demandado, que ha sido pues obviamente lavado de dinero, también pues movimientos con recursos de procedencia ilícita. Pau, hasta aquí todo el tema deportivo, yo regreso contigo. Qué delicado, muchísimas gracias, Mina Taide, como siempre. Mireya López, coeditora de Política en Milenio, ¿qué vamos a poder leer mañana en el impreso? Buenas noches, Mireya, siempre tu espacio, te escuchamos. Muy buenas noches, Pau, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque en él encontrarán un perfil del cineasta de culto David Lynch, quien el día de hoy falleció a los 78 años de edad. Él fue creador de la película Eraserhead y de la primera adaptación de Dune. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas de su muerte. Sin embargo, el año pasado el cineasta había dicho que había sido diagnosticado de efisema pulmonar. Y en el Financial Times tenemos un texto sobre las criptomonedas. Los fondos de pensiones en Estados Unidos, Reino Unido y Australia han comenzado a invertir en el Bitcoin. Sin embargo, los especialistas apuntan a que no es tan conveniente este tipo de inversiones, ya que hay demasiados riesgos. Y también tenemos un reportaje, pero que tiene que ver con la migración. A días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, las empresas en Estados Unidos han comenzado a entrar en crisis, por lo que han dejado de contratar a personas migrantes luego de las declaraciones que ha hecho el republicano. Esto y mucho más mañana en nuestra edición en el impreso. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Mireya López. Oiga, y para irnos bien y de buenas como siempre de este espacio, en un avance para la salud de las mujeres, la Universidad Autónoma de Querétaro desarrolló una tecnología que elimina las infecciones vaginales en tiempo récord sin afectar células sanas del organismo. Se trata de una tela compuesta que tiene un poder antioxidante y antimicrobiano que inhibe células bacterianas en menos de 8 horas y logra entonces que estas infecciones se eliminen. De acuerdo con los creadores, buscan que el tratamiento sea viable y fácil de adquirir para las mujeres que puedan necesitarlos. Con esto me despido y nos vemos por acá mañana a la misma hora, a las 11. Mientras tanto, descansen.